Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo. Marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes. You bring new meaning to the word. Delicious. Overdrive. ¿Cómo les va, amigos en Medicina y Salud? Hoy vamos a tratar de hacerles llegar a ustedes la importancia del tiempo de acción, el tiempo de comenzar a actuar en el infarto agudo de miocardio. Una de las más difíciles situaciones que se presentan es entender un paciente que está teniendo infarto agudo de miocardio. O sea, no está con ningún médico, está solo en su actividad laboral, en su casa, con su familia, haciendo un deporte, jugando al tenis o a un partido de fútbol. El paciente siente dolor de pecho. ¿Ese dolor de pecho corresponde o no a un infarto? ¿Por qué es importante saberlo? Porque de esa primera impresión que tenga el individuo es cómo se van a seguir la secuencia de los hechos. Es decir, si yo pienso que esa molestia en el hombro, en el brazo, en el pecho, en la mandíbula, esa sudoración, ese mareo es importante, le voy a dar importancia a los hechos que se van a seguir y por supuesto la gente que va a estar alrededor mío o quienes se acerquen también le van a dar importancia. Entonces, ¿por qué es esto? Porque cada 30 minutos que perdemos en llegar al diagnóstico de un infarto agudo, tenemos 8% de mortalidad mayor al año. Es decir, es tan importante el tiempo que se va a ir desarrollando a partir de ese comienzo de dolor hasta que alguien me trate, que tengo que tener esa idea. Y la difusión del infarto agudo de miocardio, la difusión de las molestias, la difusión de los síntomas, es una prioridad que tenemos que tener los médicos y todas aquellas personas que están en asistencia y en emergencia. Y todos los funcionarios gubernamentales que están en salud, las instituciones sanitarias, los hospitales y demás, la difusión de esta patología, la difusión de estos síntomas. ¿Por qué? Porque la presentación de un infarto generalmente es en personas activas, que tienen actividad laboral, que tienen actividad productiva. Se presenta generalmente entre los 40 y los 70, 80 años de edad, y entonces es muy importante que la persona que está sufriendo un infarto sepa que ese dolor puede ser de un infarto, que tenga la presencia. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver en este programa, donde tendremos la oportunidad y el honor de tener una presentación que hizo la doctora Cindy Grains en el congreso que realizamos este año, TCT at CASI, aquí en Buenos Aires. La doctora Grains se ha dedicado los últimos 20 años a mejorar y esforzarse en elevar la atención, especialmente en el infarto agudo de miocardio. Ella ha hecho presentaciones, trabajo y publicaciones muy importantes al respecto, donde nosotros vamos a escuchar, por supuesto traducido, si bien ella va a estar dando la conferencia en inglés,
con una traducción simultánea, la importancia de que el tiempo desde que comienzan los síntomas hasta que llegue al hospital sea muy corto, muy corto. Y después hay otro tiempo más, desde que llega al hospital hasta que se realiza algún tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o mecánico con angioplastia, también disminuir ese tiempo. Es muy importante disminuir ese tiempo. Pero en realidad, cuando uno suma el tiempo de reconocimiento del paciente entre la enfermedad, hasta que llega una unidad de emergencia, hasta que esa unidad de emergencia se plantea la probabilidad que sea un infarto, se diagnostica el infarto y después el traslado. Cuando llega al área, al hospital, a la institución, a la clínica, al sanatorio, donde va a ser tratado, ¿qué tratamiento le vamos a hacer? O sea, todo ese tiempo es muerte de fibras miocárdicas, es riesgo de vida, es mayor probabilidad de muerte al año. Cada media hora que pasa entre que tratamos un infarto y perdemos tiempo en esa hora, a los 365 días, es decir, al año, hay 1% más de probabilidad de tener alguna complicación seria, falla cardíaca, muerte súbita, arritmias severas. Es decir, es muy importante el tiempo. Y si escuchamos detenidamente lo que va a decir la doctora Cindy Grimes en Medicina y Salud, podremos entender algunas de las cosas que yo le estoy tratando de adelantar en esta introducción. En Medicina y Salud, la doctora Cindy Grimes, en contexto del Congreso TCT at CASI en Buenos Aires, Argentina. Angiocor es una compañía dedicada a la comercialización de productos médicos implantables de alta calidad, utilizados en las especialidades de cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico. Cuenta con una amplia red de sucursales y o distribuidores ubicados en las principales ciudades de Argentina, que le permite poder atender al 100% de los centros de alta complejidad médica. Sobre estas estrategias de traslado con infarto agudo, cuáles son las guidelines y cuáles son las evidencias. Bueno, creo que hay cada vez más evidencias con respecto a que el traslado para angioplastia primaria es beneficioso y no voy a ver todos los datos que demuestran que la angioplastia primaria en términos generales es beneficiosa, porque me parece que eso ya es algo muy bien aceptado y conocido, pero hay mucha preocupación con respecto a demoras en el traslado, si hay que administrar trombolíticos en pacientes que no pueden llegar al laboratorio dentro del plazo recomendado y que tienen tiempos de balón de 90 minutos o menos. Y lo que es interesante es como varios trials que analizaron específicamente este tema del traslado para PCI primaria en comparación con trombolisis, ya sea en el campo de trombolisis o en el hospital de derivación. Y los beneficios incluyen una tasa menor de mortalidad a 90 días, menor tasa de reinfarto a 30 días. Esto es muy significativo, 60% de reducción en pacientes que son trasladados en comparación con aquellos que reciben trombolíticos. Y finalmente hay un 60% de reducción en el riesgo de stroke en pacientes que son trasladados para PCI primario en comparación con tratamiento trombolítico endovenoso. Por lo tanto, me parece que estos son todos endpoints que seguramente todos consideran importantes, especialmente el área de stroke y reinfarto. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué no estamos trasladando más pacientes y por qué estamos usando el tratamiento con trombolíticos? Lamentablemente, nuestras guidelines sugieren que deberíamos hacer trombolisis si el paciente no puede llegar al laboratorio de cateterización a tiempo. Y si analizamos los datos del estudio PROACT de Praga, donde vemos los datos del trial PRAG 1 y 2, ellos analizaron este tema de la duración del traslado, es decir, cuánto tiempo lleva trasladar al paciente en ambulancia y si marca alguna diferencia en términos del outcome.
Si analizamos las tasas de mortalidad en rojo, vemos que la tasa de mortalidad con trombólisis fue aproximadamente un 11% y vemos que las barras azules muestran a aquellos pacientes que fueron trasladados para PCI primario. El tiempo de traslado fue muy corto, menos de 30 minutos. Fíjense que la mortalidad, por supuesto, fue mejor y cuando aumenta el tiempo de traslado, también aumenta la mortalidad. Pero en este trial no hubo ningún periodo que incluyendo aquellos pacientes en los que el traslado duró más de 60 minutos en ambulancia. Igual tenían una tasa de mortalidad menor que aquellos pacientes que fueron tratados con trombolíticos. Por lo tanto, el tiempo es importante, pero creo que no hay evidencias de ningún trial en realidad que señalen que la angioplastia primaria es inferior al tratamiento con trombolíticos. Se supone que tenemos que evaluar el tiempo de traslado, el riesgo para el paciente. Entonces estudiamos cosas como el tiempo desde el inicio de los síntomas. Si el paciente en la primera hora de su infarto es tratado, hay más probabilidad de que reciba un tratamiento trombolítico porque ese es el momento en donde la demora es cada vez más importante. Pero también se supone que tenemos que ver cuál es el riesgo de STEMI. Si un paciente es mayor, tiene un infarto importante, si tiene algún compromiso hemodinámico, en lugar de alentar la reperfusión rápida con angioplastia. También analizamos el riesgo de fibrinólisis, si el paciente es mayor, tiene hipertensión o algún otro tema con respecto a strokes anteriores. Por supuesto, va a tener mayor riesgo de sangrado y esos pacientes tenemos que trasladarlos para una angioplastia primaria. Y finalmente vimos el tiempo necesario para transportar al paciente y llevarlo a un laboratorio de PCI adecuado. Lo que tratamos de desarrollar en nuestro país es una forma más sistemática para abordar esto. Estamos pidiéndoles a los pacientes que traten de reconocer los síntomas y que llamen al 911 lo antes posible. Y creo que estos son metas poco realistas, pero la meta general es que el paciente mejore en cuanto a reconocer los síntomas de infarto y llame al 911 dentro de los 5 minutos. Lamentablemente en nuestro país este promedio está más cerca de las 2 horas que de los 5 minutos. Hay distintos obstáculos con respecto al traslado rápido en STEMI. Tenemos demoras en la evaluación, el diagnóstico. A veces tenemos un sistema muy fragmentado de emergencias en el país. En nuestro país no está a cargo de la ciudad, del gobierno. Incluso en los hospitales hay muchos sistemas de emergencia independientes. Hay una falta de servicios médicos integrados. No hay una red de emergencia centralizada. Tenemos distintas redes en todo el país, pero no es sistemático en todo el país. Y en algunos lugares hay que recorrer grandes distancias para llegar de la comunidad a los hospitales terciarios y, por supuesto, a veces también tenemos problemas climáticos que pueden impedir que un paciente sea transportado en helicóptero. También puede haber problemas de tránsito que impiden el transporte terrestre de estos pacientes. Ahora, si vemos qué es lo que está pasando en Estados Unidos en la realidad, estos son datos del registro NCDR. Tienen datos de unos 15.000 pacientes con STEMI tratados en 491 hospitales. Y estos son pacientes que fueron trasladados a estos hospitales para que se les realizara una PCI primaria. Y lo que vieron es que estos pacientes fueron trasladados, el tiempo medio de puerta a balón fue 109 minutos. Y hablamos de puerta 1 a puerta 2, es decir, cuando el paciente entra en un hospital pequeño, hasta que el paciente llega a ser evaluado y trasladado al segundo hospital, tarda 109 minutos. Lamentablemente, una vez que llega al segundo hospital, esos médicos y especialistas no fueron... Perdón, por suerte sí son preavisados. Entonces, en ese momento el tiempo de puerta a balón es de solamente 30 minutos. Pero esta primera demora de 109 minutos sigue siendo demasiado larga y poco eficaz. Entonces, la pregunta es qué podemos hacer para mejorar esas demoras en el traslado. Como dije antes, estamos trabajando mucho para poder hacer electrocardiogramas en todos los hospitales para que se pueda hacer el diagnóstico ahí mismo de una forma computarizada, o a veces enviamos por fax o transmitimos los resultados a una sala de emergencias para que el médico pueda hacer el diagnóstico allí. Si se diagnostica un STEMI, directamente trasladamos el paciente a un centro donde realizan PCI
y no vamos al hospital más cercano. Le damos a la autoridad que se encarga del servicio de emergencias el permiso para que se ocupe todo esto, lo llevan a la guardia en caso de emergencia, ni siquiera esperan que el cardiólogo devuelva el llamado telefónico, simplemente llaman al jefe de laboratorio y le avisan de la necesidad de la PCI. Ahora, si el paciente es transportado a un hospital en donde no se puede realizar el PCI, creo que es importante tratar de hacer lo que hicieron en Dinamarca, que fue dejar la ambulancia en la puerta del hospital y no sacar al paciente de la camilla de la primera ambulancia. También recomendamos evitar las bombas de infusión endovenosa, porque por lo menos en nuestro país todos tienen distintas maquinarias, todos los distintos hospitales tienen distintas maquinarias, distintos dispositivos, y muchas veces hay muchas demoras cuando se cambia de equipo. Y finalmente, estos hospitales primarios deberían tener la autoridad para trasladar al paciente a un centro que realiza PCI sin demora, sin siquiera hablar con un cardiólogo. Entonces, tenemos otra pregunta. ¿Todos los pacientes con STEMI deberían ser trasladados para realizarse una PCI primaria o deberíamos ser más selectivos en cuanto a qué pacientes trasladar y qué pacientes no? Quizás resulte difícil leer esto, pero esto es un instrumento predictivo que se desarrolló. Tenemos datos de PCI y trombólisis y se hace una comparación. Creo que se incorporaron también datos de Sudamérica en el estudio para tratar de determinar cuáles son las cosas que sirven para predecir a aquellos pacientes que se van a beneficiar con un PCI primario en comparación con un tratamiento trombolítico. Y lo que se descubrió es que si analizamos solamente el tema de reducir la mortalidad, por supuesto hay distintos factores de predicción como edad avanzada, baja presión arterial, alta frecuencia cardíaca, antecedentes de diabetes, una resonancia magnética previa, un infarto previo, un infarto importante, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el ecocardiograma. Podría quizás ser necesaria una reperfusión. Analizamos tres estrategias distintas. Una es hacer lo que estamos haciendo ahora, que es tomar al paciente y llevarlo al hospital más cercano. Otro abordaje sería eliminar totalmente todos esos hospitales, excepto los centros de PCI. Todo el mundo tiene que ir directamente para que se le realice una PCI universal. O quizás un tercer abordaje podría ser una PCI focalizada, es decir, solamente usamos llevamos a la PCI a aquellos grupos de mayor riesgo. Entonces, si se fija en la parte inferior de la diapositiva, la mortalidad estimada, el peor abordaje es seguir con nuestro sistema actual, que en el pasado consistía en trasladar el paciente al hospital más cercano, y en ese caso la mortalidad se estimó en un 5,2%. Ahora, el mejor abordaje fue el PCI focalizado, en donde se le da tratamiento trombólítico a pacientes de muy bajo riesgo, pero los pacientes que tenían cualquiera de los factores de alto riesgo eran directamente tratados, enviados a un centro de PCI. Y se estima que en esa situación un 73% de los pacientes recibirían PCI primaria en 27% de esos. Un 27% de esos pacientes bajo riesgo serían tratados con tratamientos de trombolíticos. Esto es algo a tener en cuenta. También tenemos que recordar que los pacientes tienen distintas características y esto es lo que termina los beneficios. Al parecer, el beneficio de mortalidad es mayor en aquellos pacientes de mayor riesgo. Estamos hablando de nuevo de infartos grandes, pacientes mayores, pacientes con enfermedades múltiples vasos, insuficiencia cardíaca. Y es posible que los pacientes bajo riesgo que se presentan en las primeras horas, en las primeras 2 horas, los trombolíticos sean mejores que una PCI primario. No hay evidencia, sin embargo, pero esto nos hace plantear esta pregunta. Sin embargo, sabemos que sin duda hay un beneficio en términos de stroke, especialmente en el caso de los pacientes mayores, hipertensos o que tienen otros factores de hemorragia intracraneal. Y por supuesto tenemos el beneficio de reinfarto en comparación, si comparamos trombolíticos y PCI. Pero esto es para todos los factores de riesgo identificables. Entonces, aun si elegimos este abordaje para hacer PCI primario en todos los pacientes, aun si es un paciente de bajo riesgo y no podemos justificar hacer eso sobre la base de la ventaja de la sobrevida, por lo menos podemos decir, vamos a reducir el riesgo de reinfarto en estos pacientes. Formas de ampliar la aplicación de PCI primario en la comunidad. En nuestro país hemos estado tratando de identificar laboratorios más pequeños de hemodinamia que no hacen angioplastía de rutina y que quizás pueden hacer PCI primaria sin un soporte quirúrgico. Estos son los estudios que tenemos hoy que analizan este tema. Son estudios
no son estudios con muchos pacientes, pero bueno, estamos creando un registro y estamos haciendo estudios que demuestran que si utilizamos un operador experimentado en PCI, mandamos ese operador de PCI a los hospitales más pequeños que solo hacen cateterismo diagnóstico y permitimos que ese operador haga los PCI primarios, pueden lograr muy buenos resultados, altos niveles de flujo TIMI-3 y una menor mortalidad. O sea que esta sería otra forma de ampliar la angioplastía primaria a nivel de los hospitales primarios. Hablando de trombolíticos, también se los pueden dar a los pacientes y después tratar de usar para crear la reperfusión. Analizamos 73 estudios considerando el pretratamiento con tratamiento antitrombótico o antes de la angioplastía. Esto se llama angioplastía facilitada. A la izquierda de la pantalla lo que ven es que este abordaje facilitado crea cierto flujo en la coronaria en el momento en que el paciente llega a hemodinamia, pero a la derecha vemos que una vez que hicimos la PCI, si recibieron facilitación con drogas, bueno, esto no trae aparejados beneficios con respecto a mejoras adicionales en el flujo de la arteria del infarto. En cuanto a los endpoints de la angioplastía facilitada con respecto a la PCI primaria, aparentemente la facilitación no es buena. Hay una mayor mortalidad en pacientes que recibieron esta facilitación. Hay un mayor riesgo de hemorragia y de reinfarto. Entonces, en las guías actuales sugerimos que la PCI con facilitación utilizando tratamiento trombolítico de dosis completa no es el abordaje a utilizar. Ahora, después de ese metaanálisis se hicieron otros estudios, el FINES, por ejemplo, que analizó 3 formas diferentes de facilitar utilizando RPI combinada, Axixumab o solo PCI del tercer grado. Y lo que vieron acá en esta curva de eventos, el endpoint primario, es que realmente no hay diferencia en estos 2.500 pacientes que fueron randomizados en el estudio FINES. O sea, la facilitación no funcionó, no sirvió según este estudio. Además, aparentemente no benefició a ningún subgrupo, ni siquiera los grupos que se presentaron en un hospital alejado y tuvieron que ser transferidos, donde hay demoras adicionales. Tampoco benefició a las personas que se presentaron tempranamente o tardíamente. Tampoco cuando el tiempo de puerta balloon era mayor. O sea, no hubo ningún beneficio que se pudiera identificar con respecto a donde las demoras podían, los efectos negativos de las demoras podían reducirse con este pretratamiento. Este es otro estudio del On Time, se utilizó ASA, heparina, clopidogrel. Se utilizaron agentes antiplaquetarios para ver si podían reducir el riesgo de un cierre abrupto. En este estudio no se vieron, sin embargo, otros beneficios respecto a la mortalidad, infarto, TBR. Incluso en este endpoint de resolución de elevación del segmento ST, donde una reperfusión temprana podría salvar al miocardio. Entonces, está claro que la angioplastía primaria es superior a la facilitación, pero hay otros estudios que dicen que si estamos pensando en tratamiento trombolítico porque hay una larga demora, este abordaje facilitador es mejor que un tratamiento trombolítico solo. Acá vemos datos al respecto. Este es un metaanálisis en la parte superior. Tenemos los estudios más antiguos que cambiaron nuestra forma de pensar en los 80 y los 90, diciendo que no debíamos combinar la angioplastía con tratamiento tromboembolítico, pero ahora tenemos agentes antiplaquetarios, etcétera, y si vemos en la parte inferior de este metaanálisis hay resultados beneficiosos con una reducción en la mortalidad en pacientes que recibieron angioplastía poco después del tratamiento tromboembolítico. Hay otros estudios como el CARES, donde 600 pacientes que se presentaron en estos centros donde no se hacía PCI fueron tratados con RPI de mitad de dosis, heparina y abixizimab, o se les dio PCI con esto o el tratamiento estándar, y vemos una transferencia inmediata en estos pacientes que fue mejor que el tratamiento tromboembolítico solo.
En el caso del estudio Capital, bueno, si vemos PCI inmediatamente después del tratamiento autohemolítico, es mucho mejor que el tratamiento autohemolítico solo. Y finalmente este estudio, el Nordistemi, que se presentó hace un par de semanas en la European Society of Cardiology, donde se analizó a los pacientes donde se esperaba que hubiera demoras, que se presentaron en hospitales primarios donde no se hacía hemodinamia y se les dio TNK y un régimen más moderno con enoxiparina y clopidogrel con TPA. Y esto era lo mejor en cuanto al régimen farmacológico disponible. ¿Estos pacientes realmente debían ser luego transferidos para una PCI inmediata, sí o no? En este estudio, donde participaron 300 pacientes, vemos que la distancia media de transferencia al lugar de hemodinamia era bastante prolongada, 158 kilómetros. Y a pesar de esta demora y este abordaje invasivo, ven que los outcomes clínicos son mejores en el caso del abordaje intervencionista. Ven que hay una mejora importante en los pacientes que se transfieren inmediatamente para un abordaje invasivo, aunque se les haya dado el tratamiento facilitador con medicamentos. Está claro entonces que la angioplastía, que la facilitación, la transferencia, etcétera, son una buena idea. Con respecto a las complicaciones del traslado, cada vez que estos se estudian, diferentes estudios, bueno, vemos complicaciones y estos son datos del estudio Nordistemi como una muerte, fibrilación ventricular, algunos casos de taquicardia ventricular, pero en general no hubo muchas complicaciones durante el proceso de traslado. La mayoría de estos traslados se hacen sin que haya un médico en la ambulancia. En conclusión, está claro que la angioplastía primaria es mejor a la trombólisis para reducir las muertes, el reinfarto, el ACV, isquemia recurrente y también la duración de la internación. Y con respecto a este tema, incluso si considera la demora adicional necesaria para trasladar a los pacientes para el PCI primario, aparentemente sigue siendo un método seguro, eficaz, que mejora el outcome en comparación con la administración de agentes trombolíticos en el campo en otro hospital. Además, también se habrá transferido todos los pacientes TEMI a un centro de hemodinamia, pero si esto no es posible desde el punto de vista logístico financiero, hay que considerar el traslado de aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de muerte o de hemorragia intracraneana. Esos pacientes sí deben ser transferidos a un centro de hemodinamia. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, qué fácil que es cerrar un programa cuando se escucha la disertación que hizo la doctora Cindy Grimes. Realmente creo que ustedes han entendido por qué nosotros insistimos desde el punto de vista de lo terapéutico, la rápida acción en pacientes que presentan dolor de pecho y que tienen un diagnóstico probable y casi siempre certero de infarto agudo de miocardio. En Medicina y Salud lo que intentamos es hacerles llegar a ustedes la importancia de ese tiempo, la importancia de llegar rápido a la consulta. Si después no es un infarto, no perdimos nada. Fuimos, nos hicieron el electro, nos controlaron y nos volvimos a casa. Pero si es un infarto, fíjese todo lo que podemos ganar. En medicinasalud@fivertel.com.ar ustedes van a obtener todas las respuestas que quieran a las preguntas sobre el tema que hemos tratado hoy o cualquier tema en intervencionismo cardíaco. Gracias. Jack McLeod. Marketing integral. Organización de eventos. Marketing deportivo.
marketing científico. Hay empresas que siendo grandes trabajan para seguir siéndolo. Eso las hace líderes.